Buenas, liternautas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, vaya pelos, me acabo de dar cuenta. No pasa nada, no pasa nada. No sé ni para qué lado lo tengo que echar. Uf, lo estoy haciendo peor. Ameno. En fin. Buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea. Aquí ahora mismo es de noche. Ayer aquí, a estas horas, era de día. Cosas. Ha vuelto el invierno, entre otras cosas. ¿Vale? Y además ha decidido estropearse una de las luces del salón. Con lo cual, por eso está como rara, no sé si lo notáis, yo sí lo noto muchísimo, que la iluminación de la imagen está rara de narices, ¿vale? Pero es porque me falta la luz de aquí, de este lado, porque no quiere encenderse. Está estropeada, está tonta. Entonces, bueno, un gato. En fin, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues hoy, como anunciamos ayer, vamos a hablar de Afrodita nuevamente, segunda parte, pero segunda parte que vamos a dedicar a centrar más en la prostitución ritual, en cómo ella es el origen, entre comillas ella, de la prostitución ritual y cómo eso derivó en lo que es la prostitución en sí mismo, que todos conocemos, ¿vale? Me pareció súper interesante mencionarlo y tratarlo porque es un detalle que yo no sabía, que creo que la mayor parte de la gente no sabe y que me parece muy interesante de ver, la verdad, sinceramente. Es un trabajo que sigue a día de hoy estando totalmente vigente y que me merece la pena mencionarlo, la verdad. Entonces, eso. Los que me seguís en Threads, sabéis que llevo la última media hora, bueno, la última hora, corriendo como una bestia para intentar terminar de prepararlo. Quería haber preparado mucho más de lo que he preparado, no me ha dado tiempo, sinceramente. Entonces, al final, he tomado una decisión, ¿vale? He conseguido preparar toda la temática del culto a Afrodita. He conseguido preparar toda la temática de prostitución sagrada en las zonas de lo que es el Antiguo Oriente Medio, perdón, el Antiguo Oriente Próximo, Grecia y Roma, que es básicamente lo principal en esto, ya que lo estamos centrando en Afrodita. Hay más, hay mucho más, ¿vale? Entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Pues lo que se me ha ocurrido es coger y todo lo demás hacer como hicimos con Uruk, ¿vale? Yo ya lo he leído, yo ya sé de qué va, pero no me lo sé. Entonces, igual que hicimos con Uruk, que básicamente lo investigamos juntos durante el directo, pues esa es un poco la idea. Coger y yo os cuento todo hasta Roma y luego toda la parte asiática del este de Asia, más toda la parte mesoamericana, la vamos a ver en directo, ¿vale? Tiramos de Wikipedia y la contamos en directo a medida que vamos leyendo y lo vamos debatiendo si queréis, si hay alguien por ahí, y si no, pues queda así, ¿vale? Entonces, como siempre, las fuentes van a quedar listas en la descripción, vais a tener un artículo súper chachi resumiendo muy rápidamente todo el tema en protoluna.com, donde estarán las fuentes citadas también. Me estás clavando las uñas, ¿vale? Vamos a ver entonces la historia de este trabajo, en parte tan noble, en parte tan oscuro, dependiendo, porque tiene, como muchas, casi todas las cosas en la vida, tiene dos caras, porque el ser humano tiende a, válgame la redundancia, prostituir todo lo que toca, tiende a volver malo, tiende a pervertir todo lo que toca, y cosas que, como vamos a ver hoy, a veces han nacido como algo puramente bueno, a veces pues acaban muy mal, ¿vale? Dice, bueno, la declaración es una prueba contundente. Ya, bueno, pero presuntamente no ha sido condenado en un tribunal de justicia, ¿no? Entonces, no se puede decir nada. En fin, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos ayer? Ayer estábamos hablando de Afrodita, ¿vale? Estábamos hablando, pues contamos todo el mito de Afrodita hasta llegar a incluso pues sus amores, sus descendientes y todas estas cosas. Es importante recordar esto porque para el tema de hoy, alguno de sus descendientes tiene importancia, ¿vale? A la hora de fundar según qué cosas.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar del culto a Afrodita. ¿Cómo se le rendía culto a Afrodita? Pues bueno, sabemos que el principal lugar de culto de Afrodita va a ser obviamente Corinto, ¿vale? Sí, Corinto, que es donde está su templo más grande. Otro de los grandes puntos va a ser Chipre y me sale Citera. Citerea es el epíteto de ella. Va a ser Chipre y Citera, que son los dos sitios que se le atribuyen de nacimiento, ¿vale? Pero, ¿qué me dices? Se le rendía culto con 2 cojones y un palito, pues y con lo que no eran 2 cojones y un palito también, porque no solamente había prostitutas mujeres. Durante la historia de la humanidad, toda la vida ha habido prostitutas y prostitutos, ¿vale? Que es algo que tendemos a olvidar mucho. Se da por hecho que las prostitutas siempre han sido mujeres y resulta que no, ¿vale? Como todo en la vida. Entonces, ¿qué sabemos sobre cómo se le rendía culto a Afrodita? Bueno, pues resulta que Afrodita tenía sus propios festivales. Que no fiestas, festivales, ¿vale? Tú ahora tienes el Viña Rock, tienes yo qué sé, ahora no me salen más festivales. ¿Por qué no me salen más festivales? El de Viveiro no me sale ahora. ¿Cómo se llama el festival de Viveiro? En fin. Quería hacer el chiste y me ha salido mal, pero bueno, que antes tenías festivales, ahora tienes festivales de esos y antes tenías los festivales de Afrodita, tenías las afrodisías, ¿vale? Las afrodisías, las afrodisías eran de los pocos festivales que se celebraban en toda Grecia. Toda Grecia celebraba las afrodisías, ¿vale? Sabemos también que había un templo en la cima del Acrocorinto hasta que llegaron los romanos y lo tiraron abajo y luego no reconstruyeron una mierda, en el que las relaciones sexuales eran vistas como una forma de adoración a Afrodita, ¿vale? Te rías de mí. Te rías de mí, ya sé que fue triste el chiste. ¿Qué más? Sabemos que se la asociaba con el mar, más que nada porque nació de allí, ¿vale? Pero al mismo tiempo, pues protegía a los ejércitos marítimos, a las flotas, era diosa de la navegación y se la representaba muchas veces pues con el mar, con delfines, palomas, cisnes, almejas, veneras, perlas y al mismo tiempo con árboles del tipo del granado, manzano, el mirto o incluso con rosas, ¿vale? ¿Qué pasa también? Sabemos que es la patrona de las etairas y las cortesanas. Y me vais a decir, ¿y qué son las etairas? Pues las etairas las vamos a aprender dentro de un rato porque son unas figuras muy importantes dentro del tema de la prostitución, ¿vale? La cuestión, en la actualidad, por lo visto, se les sigue rindiendo culto, porque por lo visto que he descubierto yo en esta investigación, en la actualidad sigue habiendo culto a los dioses olímpicos. De hecho, se le llama culto dodecateísta, o es lo que viene siendo lo mismo el culto a los dioses griegos y a los 12 dioses del Olimpo, ¿vale? Se les sigue rindiendo culto. Las ofrendas que se le hacen normalmente son granadas, manzanas y limas. Y uno de los rituales, que es muy curioso, que se dedica a Afrodita es nadar en torno a la roca Petrotoi Romiou, que es una que está en Chipre, ¿vale? Que es más o menos en la zona donde se supone que nació ella. Y este ritual en teoría te asegura o bien eterna belleza o bien que al menos vas a tener fortuna en el amor. Una de dos. O sea, si eres feo, al menos vas a encontrar a alguien que te quiera, ¿vale? Y si ya eres guapo, pues para siempre. Se te queda la guapura, se te queda para siempre, no se te quita. ¿Vale? Entonces, sabemos también, otro detalle que sabemos es que durante el periodo romano el culto a Afrodita se extiende y se extiende por todo Oriente, principalmente por Siria y por Egipto, ¿vale? Lo que es las zonas circundantes de Grecia, porque como sabemos por ayer, el culto ya venía de Sumeria, ¿vale? ¿Cómo es? Mesopotamia se trajo el culto a Afrodita de allí. Y básicamente lo que hizo fue extenderse por el resto el resto de la zona, ¿no? Y ahí pues se asimiló el culto a Afrodita con Isis, con Hathor y con Astarte, que lo mencionábamos ayer, que es la diosa fenicia. ¿Vale?
Entonces, ahora que sabemos dónde se le rinde y cómo se le rinde culto, una cosa muy importante que hay que saber, que ya lo mencionamos ayer, es que una de las principales formas de rendir culto a Afrodita son los rituales sexuales. ¿Vale? Las sacerdotisas de Afrodita era lo que se llamaba em, prostitutas sagradas, que no me salía la palabra ahora. Eran prostitutas saladas, sí, eran saladas, era muy salada ella. Eran prostitutas sagradas, ¿vale? Y esta práctica de la prostitución sagrada, que es a lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Es una práctica que está documentada en Babilonia, Siria y Palestina, en ciudades fenicias y en la colonia tiria de Cartago, ¿vale? En la zona Oriente Próximo se sabe que había muchos santuarios, templos o casas del cielo, que me encanta el nombre, casas del cielo, ¿vale? Donde la prostitución sagrada era una práctica totalmente habitual, totalmente normal, lo hacían siempre, ¿vale? La primera mención registrada de esta práctica como trabajo, digamos, como ocupación, ¿vale? La vemos en los registros sumerios de alrededor del 2400 a.C. en una ciudad que os va a sonar ligeramente, porque son los registros sumerios de Uruk, ¿vale? Uruk, ciudad que vimos el otro día. Si no lo has visto, pues búscate el vídeo porque es muy interesante esta ciudad. Es la primera, considerada primera ciudad de la historia, ¿vale? Y en esta ciudad, en los registros, pues se sabe que se fundó el primer burdel, que es el burdel del templo, operado por sacerdotes sumerios. Este templo, que se llamaba Kakum, por cierto, estaba dedicado a Ishtar. ¿Y de qué nos suena Ishtar? Bueno, pues de que hablamos en el vídeo de ayer, que Ishtar es la equivalente, entre comillas, sumeria de Afrodita. Es de donde vendría el culto a Afrodita, desde donde llegó hasta Grecia el culto a Afrodita, ¿vale? ¿Qué sabemos? Además sabemos mogollón de cosas, ¿vale? Sabemos muy poco de Uruk, pero luego sabemos mucho de las cosas que pasaban en Uruk. Entonces, sabemos que había 3 grados de mujeres dentro del templo, ¿vale? Unas que eran las de primer grado, digamos, ¿no? Que tenían permitido solo hacer rituales sexuales en el templo. Luego estaban las del nivel 2, que tenían acceso a los terrenos del templo y podían atender a los visitantes. Y luego están las más bajas de todo, ¿vale? Nivel 3, que básicamente esas vivían en los terrenos del templo, pero tenían permitido buscar clientes fuera. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque esto es lo que desde mi punto de vista, vamos, en mi opinión, daría pie realmente al origen de la prostitución como la entendemos hoy en día. Es decir, esto está más cerca casi de la prostitución laica que de la prostitución ritual, porque eran mujeres que podían salir a la calle a buscar clientes, no se limitaban a hacer rituales dentro del templo, ¿no? A ver, vamos a estar así, porque si no te bajas, ¿eh? Es que me distraes un huevo, tío. Entonces, bueno, sabemos además que en Canaán una parte muy significativa de las prostitutas eran hombres, ¿vale? Que es lo que mencionaba, lo que te decía antes, cuando hablábamos de lo de que se rendía culto con 2 cojones y un palito. Bueno, pues porque eran hombres, la gran mayoría en Canaán, ¿vale? También en Cerdeña y en algunas culturas fenicias en honor a Astarte, que recordamos, Astarte es la equivalente fenicia de Afrodita. A Oriente Próximo pertenece también Babilonia. ¿A alguien le suena Babilonia? La puta de Babilonia. Sí, bueno, eso va aparte. Eso va dentro de la visión de la Biblia. También salen en la Biblia, ¿sabíais? Sí, en la Biblia sale, además de María Magdalena, salen más cosas. Pero bueno, en eso no vamos a profundizar porque no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la prostitución, pero no tiene que ver con la prostitución sagrada en sí misma, ¿vale? Entonces, si queréis, pues le echáis un vistazo vosotros. Hay un artículo en Wikipedia muy interesante al respecto, ¿vale? Lo que vamos a hablar de Babilonia es del Código de Hammurabi, porque es muy interesante, ya que recoge los derechos de las prostitutas sagradas. ¿Y qué derechos tenían? Bueno, pues los derechos de las prostitutas sagradas estaban específicamente protegidos por las mismas leyes
que obraban por la dignidad pública de las mujeres y de los niños. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que podían cobrar herencia de sus padres. Podían optar a ingresos de la tierra trabajada por sus hermanos y disponer de sus propiedades. Y me dices tú, vale, bueno, era gente normal. No, no, porque teniendo en cuenta la posición de la mujer en estas culturas, esos son unos privilegios de la hostia, ¿vale? Son privilegios que, si me apuras un poco, están casi más equiparables a los de los hombres que a los de las mujeres normales, ¿vale? Entonces, digno de mención totalmente. También en Persia, Estrabón nos cuenta que en la ciudad armenia de Azilisene pasaba una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque resulta que las doncellas de familias nobles eran consagradas a la prostitución en el templo de Anahit antes del matrimonio, ¿vale? Básicamente, no sé, para que fueran entrenadas. De hecho, no estaba mal visto, no les parecía deshonroso a los futuros maridos, nada. Esto también ocurría en Lidia, por cierto. Y es curioso, yo no pude evitar pensar eso, en plan, ostras, ¿qué pasa? Las llevas para que practiquen, ¿no? Para que aprendan cómo se hacen las cositas y así luego pues tienes una mujer entrenada cuando estás casado. No sé, me parece muy interesante. Los hititas, por su parte, utilizaban la prostitución sagrada como parte del culto a varios dioses, a varios tipos de deidades distintas, que luego básicamente pues como que se englobaron todos dentro de la diosa madre como símbolo de la fertilidad y el nacimiento, ¿vale? Después sabemos que en años posteriores se extendió por Grecia, Roma, China, la India y Japón. Aparte de simultáneamente existir, pues eso, en Mesoamérica y en Sudamérica. Buenas, Draxi, bienvenida. ¿O llegas tarde? ¿Te me has retrasado hoy un poquito? Bueno, vamos a hablar entonces de la parte griega del asunto. Hablando de la parte griega del asunto, esta mañana compartimos en Threads una imagen que os voy a poner ahora. ¿Qué es esta imagen? ¿Vale? Y curiosamente en Threads y en Instagram la compartí. Y curiosamente la gente... A ver, yo sé que estáis acostumbrados a que siempre ponga seres mitológicos, entonces entiendo la confusión ahí. Pero se dio por hecho que eran las cariátides, ¿vale? Os voy a leer la descripción que os puse. ¿Sabéis? Para los que no lo sepáis, normalmente cuando hay directo de algo en concreto, yo por la mañana siempre os pongo una adivinanza en Threads con una imagen y unas pistas para que adivinéis de quién vamos a hablar, ¿vale? No puse esta, puse una parecida. Pero bueno, la cuestión es que yo puse... vamos a hablar de la figura en la historia de unas mujeres griegas que amenizaban las reuniones participando al mismo nivel intelectual de las conversaciones de los hombres y que se han comparado con las geishas japonesas, ¿vale? Y la gente, pues la respuesta que se consiguió, que creo que fue en Instagram, pues dijo cariátides, ¿vale? Entiendo que parezcan las tres cariátides, ¿vale? Pero realmente yo la respuesta que buscaba eran las hetairas. Son las hetairas o heteras, también llamadas. ¿Quiénes eran las hetairas? Pues las mencionamos hace un momento. Las hetairas eran las cortesanas, eran como las... No me gusta llamarlas prostitutas de mayor nivel, pero era un poco así. Draxima la sombra se ha gastado 500 lunitas en un tarro de tierra. Dice, perdón por llegar tarde, ¿hoy de qué hablamos? Pues hoy estamos haciendo la segunda parte de Afrodita, en la que hablamos de cómo a través de ella, digamos, se instauró la prostitución sagrada y cómo evolucionó todo esto a lo largo de la historia. Y toca historia más que mitología, ¿vale? Yo siempre sabré quién es. ¿Quién es quién? Entonces, bueno, la hetaira es una de los, digamos, de los niveles de prostituta que había en la antigua Grecia. Y yo siempre digo que no me gusta llamar las prostitutas de alto nivel porque es como llamar prostituta a una geisha, ¿vale? Que no son prostitutas realmente, son cortesanas. La cortesana no tiene por qué, ni por qué tener relaciones sexuales, aunque puede tenerlas,
ni es esa su principal función, ¿vale? Son más acompañantes, más otra cosa. De hecho, las hetairas en concreto, como dije en Threads, eran mujeres que incluso participaban de las conversaciones filosóficas, de los banquetes, ¿vale? De hecho, dentro de los banquetes estaban consideradas participaban en las asambleas y tal, estaban intelectualmente consideradas al nivel de los hombres que estaban allí, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos sobre la prostitución en Grecia? ¿Vale? Luego hablamos de los niveles, pero bueno, básicamente están las hetairas y están lo que es las prostitutas propiamente dichas y están las prostitutas sagradas. Esos serían los 3 niveles. Sabemos además que la prostitución en Grecia se dedicaban mujeres y niños, ¿vale? Sabemos, para quien le interese el asunto pues, más lingüístico, que el eufemismo que utilizaban, es decir, lo que nosotros decimos prostituta o mujer de mala vida o esas cosas, mujer de mala vida sería el eufemismo en español. Bueno, pues ellos le llamaban hieródula, que significa sierva sagrada, ¿vale? Prostituta para ellos es una palabra que os va a sonar, ¿vale? Porque la prostituta griega se llamaba porne, ¿vale? Porne, ¿qué significa? O sea, viene del verbo pornemi, que es vender. O sea, la que se vende, básicamente sería, ¿no? Entonces, sabemos que las porne en concreto pueden ser mujeres independientes o incluso y o mujeres influyentes en algunos casos, que es lo que hablamos. Las porne, pues parte de ellas serían las hetairas, que serían han llegado a ser tremendamente influyentes. De hecho, se sabe que algunas de las hetairas de algunos de los filósofos pudieron incluso llegar a inspirar ciertas teorías que luego como que lo petaron bastante, ¿vale? Digámoslo así. Estaban obligadas a llevar vestidos distintivos y pagaban impuestos, ¿vale? Que aquí es donde empiezo yo a entrar en tema, porque es algo que me resulta muy curioso, ¿vale? Luego veremos, en el repaso rápido que demos a las de Centroamérica, veremos que incluso, creo que eran los incas, no sé si eran los incas y los mayas, incluso las tenían protegidas, el Estado las protegía, ¿vale? Entonces es una fantasía. Porque básicamente, ¿qué estamos aprendiendo? Pues que desde la antigüedad el trabajo de la prostitución no solo no estaba mal visto, sino que estaba regulado, que pagaban sus propios impuestos y que no pasaba nada, ¿vale? Luego también iremos viendo a medida que vayamos avanzando hoy si vamos a llegar al punto donde se las empieza a ver mal, ¿vale? Y veremos que la culpa es de los de siempre. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Hay similitudes, se encuentran similitudes entre el griego etaira y el japonés oiran, ¿vale? Que serían son realmente unos estamentos que están, yo las comparo con las cortesanas, con la geisha sería la cortesana, pero realmente es como un término medio entre la prostituta y la cortesana, solo que como los griegos realmente no llegaban a tener la geisha, no llegaban a tener la cortesana propiamente dicha, y la etaira es el nivel más alto, pues yo por eso le llamo cortesana a la etaira, pero no llegaba a ser, era más prostituta que cortesana, ¿vale? Aún así, yo considero que en fin, opiniones mías, ¿vale? Sabemos que había algunas bastante famosas, ¿vale? Tipo Satín en Moulin Rouge, que todo Dios la quería. Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, Lais de Corinto era muy famosa, ¿vale? Y ella, entre otras varias, que eran famosas por su compañía y por su belleza, ¿vale? Es decir, porque hacía muy bien su trabajo y eran guapísimas. Y llegaban a cobrar sumas extraordinarias, ¿vale? Por sus servicios. Sabemos también que el primer burdel en Atenas lo establece Solón en el siglo VI a.C. y que con las ganancias de este burdel construye un templo a Afrodita Pandemos. Es como que se cierra el círculo, ¿sabes? Al final todo tiene que ver, todo está unido. Sabemos que había prostitución masculina en Grecia, pero era un poco particular, ¿vale? La prostitución masculina estaba llevada a cabo principalmente por chavales, por muchachos, ¿vale? Que solían ser esclavos. Eran adolescentes que eran esclavos. ¿Por qué? Porque, a ver,
tú técnicamente, si eras un chaval libre, podías ser prostituto. ¿Qué pasa? Si ejercías la prostitución, corrías el riesgo de perder tus derechos políticos cuando fueras adulto. Básicamente lo que pasa hoy en día. Si tienes mala vida, pues luego cuando te hagas ministro o te hagas senador o te hagas lo que sea, pues te va a venir a morder en el culo. Y entonces ellos directamente, para evitar eso, lo que hacían era que corrías el riesgo de perder directamente el derecho a ser ministro o senador, si se sabía que habías sido prostituto. Básicamente esa es la historia. Una cosa que me llamó mucho la atención, que me hizo mucha gracia, fue el hecho de que en Jonia en concreto, ¿vale? Las hieródulas servían en el templo de Artemisa, no en el de Afrodita. Y es algo que me hizo mucha gracia, porque para los que no lo sepáis, porque esto todavía no hemos hablado de Artemisa, ¿vale? Hablaremos. Pero Artemisa forma parte de lo que a mí me gusta llamar la tríada virgen, ¿vale? Que son Artemisa, Hestia y Atenea, que son las tres diosas autodenominadas vírgenes. Que casta pura, yo sexo nada, cero patatero, yo me voy a mantener intacta, ¿vale? Y resulta que se consagraban a Artemisa en Jonia, ¿vale? Y esto básicamente nos hace ver lo contrastantes que son los cultos a los distintos dioses según donde lo veas, según donde sea el propio culto, ¿vale? Y esto forma parte de la naturaleza, pues voluble, cambiante y adaptativa del ser humano y de las creencias del ser humano. Y como la mitología pues no es estática, no es esto es así, 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 así. Y la religión en general no es estática, ¿vale? La religión evoluciona y se adapta a los tiempos, se adapta a las costumbres de cada pueblo, a las zonas geográficas, a las culturas. Se adapta, por lo general se adapta, o se adaptaba, se adapta. Y esto, pues eso es un gran ejemplo, ¿vale? Sabemos además que la prostitución sagrada era una atracción en Corinto, ¿vale? Es como que tú ibas allí porque habías oído hablar de puta madre de de las sacerdotisas de Corinto, ¿vale? Que estaban en el templo de Afrodita, obviamente, donde había una gran cantidad de hetairas en concreto. Y os voy a leer un trocito de Estrabón que nos cuenta que estuvo allí, ¿vale? Nos cuenta que estuvo allí y nos dice lo siguiente. El templo de Afrodita era tan suntuoso que daba empleo a más de 1000 heteras con las donaciones de hombres y mujeres. Muchos extranjeros visitaban la ciudad por su causa, y de este modo las heteras contribuían a la riqueza de la ciudad. Los capitanes de barcos gustaban de gastarse el dinero allí, de ahí el dicho, el viaje a Corinto no es para todo el mundo. Otra historia cuenta que una mujer reprochó a una hetera por no trabajar el hilo como hacía ella, a lo que la segunda replicó, pues mírame bien, porque este mismo rato ya me ha asegurado 3 monedas. Vale. Entonces, bueno, al mismo tiempo, pues tenemos, obviamente, pues esta es una visión positiva, ¿no? Digamos, del tema. Pero al mismo tiempo tenemos también una opinión de Heródoto que os quería leer antes y por alguna razón se me pasó, ¿vale? Pero para que veáis un poco el contraste, según a quién veáis, según en qué momento lo veáis y según de quién esté hablando, ¿vale? Porque obviamente aquí Estrabón estaba hablando de las prostitutas de Corinto, que eran como mega famosas, y Heródoto habla de las de Babilonia, ¿vale? Y dice Heródoto, la más vil de las costumbres de los babilónicos es la que compete a cada mujer de su tierra a sentarse en el templo de Afrodita y yacer con algún desconocido al menos una vez en la vida. Muchas mujeres ricas y orgullosas que detestan entremezclarse con el resto llegan al templo en carruajes cubiertos y tirados por varios caballos y se sientan rodeadas de un séquito de sirvientes.
Sin embargo, la mayoría de ellas se sientan en el solar sagrado de Afrodita con coronas de cuerda en la cabeza. Grandes multitudes de mujeres van y vienen y filas marcadas por líneas corren en todas direcciones entre el gentío, por las cuales los hombres circulan y eligen. Una vez una mujer ha ocupado su lugar allí, no se marcha a casa hasta que algún visitante ha arrojado monedas sobre su regazo y yacido con ella fuera del templo. Pero al entregarle su dinero, debe decir, te invito en nombre de Milita. La suma de dinero no tiene importancia, pues la mujer jamás se niega. Hacerlo sería pecado, ya que el dinero queda consagrado de esta manera. Por ello, la mujer sigue al primer hombre que paga y no rechaza a nadie. Después de haber tenido sexo quedando libre de su sagrada labor para con la diosa, la mujer vuelve a su casa, y tras ello no habrá soborno que vuelva a atraerla. Por todo esto, las mujeres que son hermosas y altas quedarán rápidamente libres de irse, mientras que las feas deben esperar por no poder cumplir la ley. Algunas de ellas permanecen allí por 3 o 4 años. Imagínate estar sentada ahí en las escaleras 3 o 4 años y sentirte tan fea que nadie te elige, tío, de verdad. Existe una costumbre similar a esta en algunas partes de Chipre, decía Heródoto. ¿Vale? Cuestiones. En contraste con todo esto, seguimos hablando de Grecia, ¿vale? Y Pausanias nos habla de que había pues un sitio similar al templo de Corinto de Afrodita, ¿vale? En Argos y en Locros, que era una colonia. Estrabón también nos dice que, pasaba una cosa muy curiosa en Tebas, que es que a Zeus se le consagraba una doncella que se llamaba la Palade, que también era de familia ilustre, como lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Y lo que hacían era, se la consagraba cuando era prepubescente y se le permitía prostituirse y cohabitar con hombres con los que ella desease, ¿vale? Con los hombres que ella desease, hasta que le llegase la menarquía, vamos, hasta que le viniera la regla. Y una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es que una vez le venía la regla, lo que se hacía era un ritual funerario y después se la entregaba en matrimonio. Vale. Ay, y eso es muy épico. Es muy épico. Tienen unas costumbres tan, ya te digo, con tantos contrastes. Es como todo, de repente, muy sagrado, pero de repente es súper, no sé, a ver, al menos nos resulta a nosotros, desde nuestro punto de vista de ahora, hay cosas que de repente es como que te chocan, ¿sabes? Que dices tú, ¿what? ¿Sabes? Un funeral para casarte. Pues sí, pues sí. Dice Estrabón que en la ciudad en la que él venía, además, que se llamaba Comana Pontica, las propias mujeres se consagraban a Enio, que era, pues, era la diosa de la guerra, pero era la que ellos identificaban con Afrodita, ¿vale? Uf, estoy como que me falta el aire hoy, ¿eh? También habla Estrabón de unas heteras vinculadas a Afrodita en esta ciudad de la misma forma que había en Corinto, ¿vale? Hay que mencionar una cosa de todas formas, porque de momento estamos hablando mucho del positivismo todo, ¿vale? Pero también tiene, pues, como dije al principio, pues hay como las dos caras, ¿no? Igual que pasa a día de hoy. Bueno, a día de hoy hay más una cara que la otra y de aquella era más una cara que la otra, pero era la otra cara, ¿vale? Era al revés. Porque resulta que en el templo de Apolo de Bula Regia se desenterró a una mujer que llevaba un cartel que ponía adúltera, prostituta, arréstame porque he huido de Bula Regia. Y se interpreta que probablemente esta mujer no es que fuese prostituta por voluntad propia, sino que por adúltera se la había condenado a la prostitución, ¿vale? Y eso sería la prostitución en Grecia. Roma, vamos a pasar a Roma, porque es donde las cosas empiezan a cambiar. En Sicilia sabemos que se consagraban a la prostitución doncellas locales y extranjeras que eran donadas, ¿vale? Y que el culto aquí había sido
implantado por Eneas. ¿Vale? Eneas, ¿recordamos a Eneas? Eneas, hijo de Afrodita, que era troyano y que una de las historias de fundación de Roma fue Eneas quien fundó Roma. Bueno, pues Eneas también fundó el culto a Afrodita en Sicilia y la práctica de la prostitución sagrada, ¿vale? Nos dice Diodoro alrededor del año 60 a.C. que entablar contacto con las mujeres del templo era un esparcimiento habitual para cónsules y pretores romanos que viajaban allí, ¿vale? Básicamente, pues como Corinto, que era en plan, oye, nos vamos a Corinto y no vamos de putes. Bueno, pues para los griegos era Sicilia, en concreto para los cónsules y los pretores, ¿vale? Les molaba irse allí. Sabemos que tenían como un doble rasero, ¿vale? Ya los romanos para la prostitución. Y es que la prostitución convencional, la que conocemos hoy en día, estaba denostada por las leyes de Roma, ¿vale? Pero tenían un lugar destacado durante las celebraciones religiosas. Porque resulta que las prostitutas pues llevaban el San Benito que tenía la condición de infamia, ¿vale? En Roma. Y tenían prohibido acercarse siquiera a las sacerdotisas, menos en las festividades que ocurrían durante el mes de abril. Y si os acordáis de lo que dijimos ayer, esto os tendrá todo el sentido del mundo, porque ¿de dónde viene abril? Pues abril viene de aprilis, que viene de afros, que es Afrodita, ¿vale? Que es uno de los orígenes supuestos del nombre de Afrodita, ¿vale? Entonces, básicamente, pues las festividades a Afrodita, a la Venus romana, vendrían a celebrarse en abril. Esperad un momentito, que me están diciendo una cosa. Vale. Y vamos a leer porque hay 4 días concretos en los que se celebran fiestas a Afrodita o a Venus, ¿vale? En Roma. Y cómo se celebra, pues es muy interesante, porque nos dice que el día 1 de abril las mujeres celebraban la Fortuna Virilis, que era el día de la Veneralia, un festival en honor a Venus. Según Ovidio, en esta fiesta las prostitutas formaban grupos con mujeres casadas y todas atendían y limpiaban ritualmente la estatua de la diosa Fortuna. El día 23, las prostitutas hacían ofrendas en el templo de la mencionada Venus Eriquina, una faceta de Venus explícitamente asociada con el lenocinio. Esta fecha coincidía con la Vinalia, una festividad en honor del vino y la cosecha de la uva. El 25 cobraba protagonismo la prostitución homosexual masculina, ¿vale? Los Pueri Lenoni, celebrada el mismo día que el festival de la cosecha llamada Rovigalia. Y el 27 tenía lugar la Floralia, que es la fiesta de la diosa Flora, celebrada desde el año 238 a.C., que incluía bailes eróticos y exhibiciones de desnudez por parte de mujeres caracterizadas como prostitutas. El autor cristiano Lactancio decía en un tono evidentemente de censura que, además de la libertad de palabra que viene con cada obscenidad, las prostitutas, cuando eran importunadas por la plebe, se desnudaban y actuaban como mimos ante el público, y continuaban así hasta la máxima saciedad de los desvergonzados espectadores, cuya atención se veía atraída hacia sus glúteos danzantes. Juvenal habla también de danzas desnudas e incluso prostitutas luchando como gladiadoras. O sea, un doble rasero. Y ese no es el único doble rasero, ¿vale? Porque resulta que la prostitución, técnicamente en Roma, ¿vale? Era legal, pública y estaba generalizada, ¿vale? Pero las prostitutas eran consideradas vergonzosas. ¿Por qué? Pues te explico. Porque básicamente, pues el hecho de que tú usases los servicios de una prostituta, pues a ti no te deshonraba, ¿vale? Era normal, pues tú tenías tus necesidades, hombre, recordemos siempre, si eras hombre, tenías tus necesidades y las saciabas y, oye, mientras no te pasases, ¿sabes? Mientras
llevases autocontrol y moderación en la frecuencia y el disfrute de la prostitución, no había ningún problema. Eso sí, a ellas no las iban a tratar de la misma forma. Ellas eran vergonzosas. ¿Y por qué eran vergonzosas? Bueno, pues porque eran esclavas o exesclavas. Bueno, hablemos en plural, eran esclavos o exesclavos, porque eran también hombres, ¿vale? Entonces, tenían la condición de esclavo o exesclavo, y esto, pues, a los esclavos les daba automáticamente la condición de infames, y los infames eran como apestaos, ¿vale? Y entonces de ahí el doble rasero romano, donde vemos que ya empieza pues un poco ese cambio de mentalidad con respecto a la prostitución, ya no es algo tan sagrado, tan alto, digamos, con tan alta estima, sino que empieza a ser ya ese doble rasero de servicio público, ¿sabes? De que esto ya no es para hacer servicio a la diosa, sino para hacer servicio al hombre, para hacer servicio a las personas que quieren disfrutar del sexo y no hacer un ritual sagrado para los dioses, ¿vale? Había dos tipos de prostituta en Roma también, ¿vale? Una era la meratrix, que es lo que daría, la palabra que daría en español la meretriz, ¿vale? Que es la puta registrada, ¿vale? La prostituta que estaba registrada, se ve que se conoce que había un registro de prostitutas, ¿vale? La prostituta autónoma que declaraba impuestos, esa era la meratrix. Y luego estaba la prostíbula, que era la prostituta no registrada, básicamente, ¿vale? La cuestión es que a medida que crece el imperio, esto se pone peor. Os tengo que decir que esto a medida que crece el imperio se pone peor. ¿Por qué? Porque a medida que crece el imperio, básicamente se desarrolla en Roma lo que a día de hoy llamaríamos una trata de blancas a toda regla. Porque lo que hacen es coger a las... empiezan a las prostitutas ser principalmente mujeres extranjeras, que en la mayor parte de los casos son mujeres capturadas, son esclavas, ¿vale? Traídas de países extranjeros con la finalidad de ser prostitutas. Y a mayores, pues surge la figura del granjero de prostitutas, que lo que hacía era coger a los niños abandonados y criarlos para que fueran prostitutos, simple y llanamente. O sea, empieza ya pues eso, lo que es anillos de prostitución, organizaciones de prostitución, trata de blancas, y todo esto viene desde Roma, por desgracia, ¿vale? Sabemos que viene desde allí. Y eso es un poco la idea, que os traía yo hoy sobre la prostitución. Buenas, muchas gracias por ese follow. Esa es básicamente la idea de... No sé por qué no ha salido bien la alerta, pero bueno, últimamente funcionan muy mal las alertas. Básicamente esa es la idea. ¿Qué me dices por ahí? Alguien me llamó por el chisme. Ay, sí. Pues llegas justo a tiempo, no te preocupes. Aquí nunca se llega tarde, siempre hay algo interesante que aprender. La cuestión que decía, que eso es un poco la idea del origen, ¿vale? De la prostitución sagrada, cómo empieza, al menos los registros empiezan en Sumeria, se va extendiendo por todo Oriente Próximo, pilla Grecia, pilla Egipto y llega a Roma, ¿vale? ¿Qué pasa? Llega a Roma y a Roma pues llega un momento en que surge un señor que se llama Constantino, que yo no sé si recordáis quién es Constantino y lo que Constantino hace, pero básicamente pues Constantino es uno de estos ejemplos de político que cede a la presión mediática, ¿vale? Y por petición de los cristianos acaba prohibiendo la prostitución, acaba cerrando los templos y acaba implantando el cristianismo para sustituir a los rituales de este palo, ¿vale? Y como hablamos al principio, pues hasta aquí sería un poquito lo que os cuento yo, y ahora quiero que veáis conmigo la otra parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se acaba realmente la parte que está centrada en Afrodita, orígenes de Afrodita y todo lo que es la práctica helénica o la práctica clásica de la prostitución, pero no quería irme sin mencionar que había más sitios, que obviamente esto no lo inventaron los sumerios, no lo inventaron los griegos, sino que hay más sitios en el mundo donde desde tiempos inmemoriales se viene practicando la prostitución.
Entonces quiero leerlos rápidamente, ¿vale? Quiero que los veamos juntos rápidamente, porque tanto la prostitución convencional como la sagrada se ha dado en ambos sitios. Entonces, por un lado, vamos a hablar de la prostitución sagrada en Japón. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos Asia, tenemos América. Y nos dice que en Japón la prostitución sagrada también tenía lugar en el sintoísmo tradicional de Japón. Y se dio una cosa muy particular a medida que, como no, pues Occidente empezó a tomar las riendas, ¿vale? Porque, os lo voy a poner más grande que no se ve un carajo. Ahí. Porque en el sintoísmo tradicional de Japón era empleada en ciertas prácticas religiosas. Un ejemplo metafórico podía encontrarse en la clase de sacerdotisa llamada Hitoyatsuma, o esposa de una noche, que era un apelativo utilizado para las cortesanas de clase alta, cuya función era yacer simbólicamente con una divinidad o marébito que las visitaría de noche. Sin embargo, otros ejemplos incluían actos sexuales auténticos con clientes. Muchas miko, que son representantes de los templos shinto japoneses desde el comienzo de la era Sengoku, que disfrutan de una alta posición social y procede en muchos casos de las familias de los sacerdotes, consagradas a la peregrinación, llamadas Haruki Miko, combinaban sus servicios religiosos con actos de entretenimiento y prostitución, y las sacerdotisas de las regiones de Echigo y Tamba del periodo Genroku comenzaron a recaudar dinero para sus santuarios mediante este mismo oficio, recibiendo el nombre coloquial de Kama Harai, que son exorcistas horno, que me encanta el término, exorcistas horno, ¿vale? Las ocupaciones de Miko y de prostituta convergían hasta el punto de que templos tan importantes como el Tennoji de Osaka o Kitano y Yasaka en Kioto estaban estratégicamente emplazados junto a distritos rojos de sus ciudades, ¿vale? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues básicamente que esta práctica tuvo su fin un poquito por lo mismo que lo tuvo en Occidente, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el advenimiento de la era Meiji, debido al auge de la moralidad cristiana occidental y la nueva política del gobierno llamada Shimbutsubundi, que reducía el papel de los miko y convertía la religión en lo que más tarde fue conocido como el sintoísmo estatal. ¿Vale? Básicamente, pues un poco la misma mierda, solo que sin eliminar totalmente la religión. Pero sabemos además, que es que los mayas y los incas y los aztecas también tenían de estas cosas. Porque en la civilización maya ostentaba cultos religiosos fálicos que podrían haber incluido prostitución homosexual sagrada. Por su parte, los aztecas rendían culto a Xochipilli o Xochipilli, nunca, no sé leer estas cosas, ¿vale? A ver, nos lo dice aquí. ¿Qué nos va a decir cómo se lee? ¿Qué va? Pues a Xochipilli, una antigua divinidad tolteca que fungía como patrón de los homosexuales y la prostitución homosexual. Y su gemela, Xochiquetzal, patrona del poder sexual y las prostitutas femeninas. Me encanta que tenían patrones para todo en esta temática. Tenías patrones para los homosexuales, patrones para las prostitutas, patrones para todo. ¿Qué carajo le ha pasado al mundo? Pues no lo sé. No sé qué le ha pasado, nos vamos para atrás. Es que ni siquiera podemos decir que vamos para atrás, porque para atrás esto no estaba así. En fin. La cuestión es que los incas utilizaban a los jóvenes varones como prostitutas sagradas. Estos vestían con ropas femeninas y tenían sexo ritual con caciques y sacerdotes durante festividades religiosas. ¿Vale? Y vamos a ver también, esta no es la que acabo de abrir, esta. Porque aquí nos habla de aztecas e incas con respecto a la prostitución corriente, ¿vale? Que es lo que os comentaba yo antes de que el Estado las protege, ¿vale? Y quería, pues, destacarlo. Nos dice que entre los aztecas, Chihuacali era el nombre dado a los edificios controlados donde la prostitución era permitida por las autoridades políticas y religiosas. Chihuacali es una palabra náhuatl que significa casa de las mujeres. El Chihuacali era un recinto cerrado, con habitaciones, todas con vistas a un patio central. En el centro del patio había una estatua de Tlaxolteotl,
la diosa de la purificación, baños de vapor, comadrona, suciedad y patrona de los adúlteros. Es que hay patrones, pato. Las autoridades religiosas creían que las mujeres deberían trabajar como prostitutas si lo deseaban, solo en los locales custodiados por Tlaxolteotl. Se creía que, Tlaxolteotl tenía el poder de incitar a la actividad sexual mientras limpiaba el espíritu de tales actos. Bernal Díaz describió a numerosas prostitutas entre los aztecas, así como sacerdotes solteros del templo que se dedicaban a la sodomía. Las prostitutas incas, eso sí, estaban segregadas de otras personas y vivían bajo la supervisión de un agente del gobierno. Hasta cierto punto, pues tenían seguridad social. En fin. Tenemos también la visión de la prostitución en la India y en el mundo musulmán, ¿vale? Una tawaif era una cortesana que atendía a la nobleza del sur de Asia, particularmente durante la era del imperio mogol. Estas cortesanas bailaban, cantaban, recitaban poesía y entretenían a sus pretendientes en mehfils. Me recuerdan un poquito a las geishas. Al igual que la tradición, al igual que la tradición de las geishas en Japón, su objetivo principal era entretener profesionalmente a sus invitados. Si bien el sexo a menudo era incidental, no se aseguraba contractualmente, es decir, no eran prostitutas, que es un poco lo que explicaba yo antes, ¿vale? La geisha no es intrínsecamente una prostituta, puede tener sexo como cualquier otra mujer que le cuadre, ¿vale? Pero su trabajo, digamos, no implica el sexo. Los tawaif más populares o de clase más alta a menudo podían elegir entre los mejores pretendientes. Contribuyeron a la música, la danza, el teatro, el cine y la tradición literaria urdu. El término de badasi describió originalmente una práctica religiosa hindú en la que las niñas se casaban y se dedicaban a una deidad. Ellos estaban a cargo de cuidar el templo, realizar rituales que aprendieron y practicar Bharatanatyam y otras tradiciones clásicas de artes indias. Este estado les permitió disfrutar de un alto estatus social. La popularidad de las devadasis parece haber alcanzado su pináculo alrededor de los siglos X y XI, y se puede ver que el ascenso y la caída en el estado de devadasis corren paralelos al ascenso y caída de los templos hindúes. Debido a la destrucción de los templos por los invasores islámicos, el estado de los templos cayó muy rápidamente en el norte de la India y lentamente en el sur de la India. A medida que los templos se empobrecieron y perdieron a sus reyes patronos, y en algunos casos fueron destruidos, los devadasis se vieron obligados a vivir la pobreza y la prostitución. Dice, durante el gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales en la India, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, inicialmente era bastante común que los soldados británicos se dedicaran a la prostitución interétnica en la India, donde visitaban frecuentemente a bailarinas indias locales. Se dedicaran a la prostitución igual no es la expresión. A medida que las mujeres británicas comenzaron a llegar a la India británica, en gran número desde principios hasta mediados del siglo XIX, se hizo cada vez menos común que los soldados británicos visitaran a las prostitutas indias, claro, ya serían a las suyas. Y el mestizaje fue despreciado por completo después de los eventos de la rebelión de la India de 1857. ¿Qué pasa con los musulmanes en esta historia? Bueno, pues que en el siglo VII el profeta Mahoma declaró que la prostitución estaba prohibida. Prohibió la prostitución, ¿vale? En el Islam la prostitución se considera un pecado y a Abu Masud al-Ansari se le atribuye decir: el apóstol de Alá prohibió tomar el precio de un perro, el dinero ganado por la prostitución y las ganancias de un adivino. Sin embargo, importante e interesante de saber, la esclavitud sexual no se considera prostitución. Básicamente, ¿qué hicieron? Bueno, pues que dejamos de pagar, que eso está muy mal, y lo hacemos gratis, que eso está bien. Entonces, era muy común durante el comercio de esclavos árabes durante la Edad Media y principios del periodo moderno, mujeres y niñas del Cáucaso, África, Asia Central y Europa fueron capturadas y servidas como concubinas en los harenes del mundo árabe. Ibn Battuta dijo varias veces que le dieron o compraron esclavas. Según los musulmanes chiitas, el profeta Mahoma sancionó el matrimonio a plazo fijo, llamado muta'a en Irak, y sigue en Irán, perdón si pronuncio algo mal, que según algunos escritores occidentales supuestamente se ha utilizado como una cobertura de legitimación para las trabajadoras sexuales, en una cultura donde la prostitución es de lo contrario prohibido. Los musulmanes sunitas, que constituyen la mayoría de los musulmanes en todo el mundo, importante, creen que la práctica de nikah mutá fue revocada y finalmente prohibida por el segundo califa sunita Umar. Los chiitas consideran todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio adecuado
el único ser, ni Ka o ni Gamuta, como Aram, o lo que nosotros llamaríamos pecado, más o menos. Al igual que los chiitas, los sunitas consideran que la prostitución es pecaminosa y prohibida. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos observado hoy? ¿Qué es lo que hemos observado hoy? Bueno, hemos observado que, como pasa en muchas otras cosas, obviamente tened en cuenta siempre, ¿vale? Cuando hablamos de estas cosas, pues que no las estamos viendo totalmente en profundidad. Yo no soy ninguna experta en nada, yo estoy aprendiendo a la vez que aprendéis vosotros, como quien dice, ¿vale? Pero que a grandes rasgos, la idea general que se nos queda de todo esto es que, como pasa en otras cosas, pues algo que en la antigüedad fue digamos, una evolución natural del comportamiento humano, acabó siendo demonizado cuando llegaron las religiones monoteístas. No es que yo quiera ahora aquí hacer lo mismo y demonizar a las religiones monoteístas, ¿vale? Pero sí que es cierto que a medida que nos fuimos volviendo más conservadores, lo cual es graciosísimo, lo mencionábamos ayer aquí en casa, que es que el conservadurismo en aquel momento habría sido lo contrario, porque tú cuando conservas quieres conservar lo que ya está. Pero lo que a día de hoy se ha llegado a considerar conservadurismo, en el momento en que surgió, básicamente rompió con todo lo que era conservador en aquel momento, con todo lo que era tradicional, rompió con el pasado completamente y fue responsable de que cosas, como en este caso la prostitución, que no es que estuvieran vistas mal ni bien, pero según la zona eran mejor o peor, según la situación, pues habría quien la ejerciese por propia voluntad y habría quien la ejerciese por castigo, por obligación o por lo que fuese, o por tradición, ¿vale? Pero no eran vistas ni mal ni bien y en el momento en que llegaron, pues hubo este cambio, digamos, cultural, pasaron a ser mal. A ser mal, fuesen voluntarias o no lo fuesen. Básicamente, esa es un poco la conclusión que yo saco, es un poco el aprendizaje que yo he sacado de estudiar todo esto. Pero que bueno, que en resumen me ha gustado el detalle de descubrir que una de las diosas a las que yo más despreciaba, porque me parecía súper cursi siempre la representación de Afrodita en todas partes, resulta que es una de las diosas más feministas, si lo piensas, que hay. Es una diosa que representa la libertad sexual, la libertad del cuerpo, la libertad incluso de pensamiento. Es una tía con un carácter decidido y fuerte, a la que no le da miedo expresar sus ideas y sus emociones. Y es una mujer cuyo culto significó eso mismo, significó la libertad o sea, la mejor manera que tenías de honrarla era ser libre, era expresar tus emociones, tu sexualidad de manera libre y abierta, sin ningún tipo de juicio. Y entonces, pues eso me ha gustado mucho extraerlo del estudio de esta diosa. Y bueno, y me gustaría saber cuáles son vuestras opiniones al respecto de este doble capítulo que hemos hecho de Afrodita. Tenéis la primera parte en todas partes ya, en Twitch, en YouTube y en todos los canales donde escuchéis podcast, ¿vale? Porque también estoy publicando los audios. Y me gustaría que me dejarais vuestras opiniones en todas partes, porque la verdad es que me ha parecido súper interesante todo este camino y este trabajo que hemos hecho de investigación sobre los orígenes del concepto de prostitución sagrada, que yo no sabía ni que existía, y cómo ha desembocado en el concepto de prostitución de hoy en día. De todas formas, os animo a que leáis tanto los artículos de la Wikipedia, que están bastante completos y bastante guays, como que leáis más al respecto en las fuentes, porque son tremendamente interesantes. Yo he dado pinceladas muy por encima de todo lo que hay por saber. Y la verdad es que está muy chulo. Es algo que está muy chulo, ¿vale? ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, pues os explico, ¿vale? Al menos para esta semana ya hay plan, ¿vale? Ya tengo creadas incluso las imágenes y todo de lo que vamos a hacer el resto de la semana. Esta semana va a estar dividida en temáticas. Ayer hicimos mitología, hoy ha tocado un poquito más orientado a la historia
Y el resto de la semana va a haber un día de literatura, un día de música y un día dedicado a los idiomas, ¿vale? En este caso, al idioma inglés. Os animo a que os paséis por Threads para ver si adivináis de qué va cada una de las temáticas, ¿vale? Yo pienso que va a estar muy guay, que va a ser interesante y que os va a gustar, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre busco algo que sea digno de sacarle el lado jocoso y de poder explicaroslo de la forma más sencilla para que a la vez que os estáis divirtiendo, pues que aprendáis algo. Ya sé que igual el tema de hoy ha sido un poquito más denso, pero también me parecía un tema importante que mencionar. Entonces, como que ha sido algo especial, algo excepcional, ¿vale? Algo fuera de la norma. Tengo además una pregunta que haceros, que os haré estos días por redes también, por Threads principalmente, ¿vale? Espérate un momento, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Tiquití, 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 tiquití. Estoy viendo si lo tengo ya preparado. Sí. ¿Vale? Entonces, mañana voy a publicar ya la imagen, o bueno, el post realmente, con el que os voy a hacer esa gran consulta. Así que, por favor, si no nos seguís todavía en redes, pues seguidnos ya. No sé a qué estáis esperando, ¿vale? Las preguntas y esas cosas las suelo poner en Threads y en Discord pues tenéis los temas que tratamos a diario, se ponen los eventos sobre el tema que vamos a hacer y se ponen las noticias y contenidos dignos de reaccionar o de comentar en el canal cada día, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pillar un par de ellos para no irnos así solo habiendo hecho el tema, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar? Bueno, tengo preparados un montón de cosas. Y es que al final yo creo que va a llegar un momento en que voy a rendirme a la evidencia y no voy a poner temáticas en el canal, sino que lo voy a englobar todo dentro de difusión cultural. Y esto es de lo que va a ir el canal. Vamos a hablar de cosas de la cultura, porque es que al final ya sabéis 5 temáticas que son mitología, historia, literatura, música e idiomas, pero es que ahora, pues eso, quiero añadir una más, que es otra de las cosas que a mí más me gustan. Es posible que añada otra más todavía en una menor medida, que es el arte que habíamos hablado el otro día. Entonces, bueno, al final esto va a ir un poco al rumbo que a mí me surja y vamos a hablar de cultura. Así que si te gusta la temática cultural, si te gusta aprender cosas mientras te estás divirtiendo y te estás entreteniendo, pues yo te invito a que te suscribas al canal, que además si tienes Amazon Prime es gratis, ¿sabes? Te queda gratis y a mí me ayudas y me inspiras también, me animas a que haga más esto porque merece la pena echar el rato con vosotros e ir comentando las cositas, ¿vale? Porque es muy divertido, yo aquí me lo paso muy bien. Dándoos nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber participado en el chat, por haber estado apoyando, diciéndoos que estéis pendientes mañana de Threads para saber de lo que vamos a hablar mañana en el directo, que os metáis al Discord, que ahí también se crean eventos en los que podéis enteraros de qué va a ir el directo siguiente, y que sois la leche, que muchas gracias, que se os quiere un huevo y que nos vemos mañana a las 9 de la noche en Twitch. Auriño. Chaito.